Hola, ¿qué tal, pequeños mamíferos con placenta? ¿Cómo se le están pasando? Yo espero que muy bien. El día de hoy vamos a dar comienzo con las lecciones de química. Para ello vamos a hacer una breve introducción para recordar precisamente qué es la química, ¿no? Muy bien, la química es esta ciencia que va a estudiar los cambios en la estructura de la materia. Muy bien, vamos a ver. Yo recuerdo el típico experimento de la secundaria que el profe nos decía, donde nos enseñaba una hoja de papel y la hacía bonita, ¿verdad? Y nos decía, ¿este es un cambio químico? Pues claro que no, porque no estamos cambiando nosotros las propiedades estructurales del papel. Simplemente sigue siendo papel, pero nosotros lo estamos arrugando. Sería muy diferente si yo mojara este papel o le prendiera fuego, ¿verdad? Entonces se volvería a cenizas y seguramente cambiaría su estructura. Por lo tanto, la química va a estudiar esos cambios que van a ocurrir por medio de fenómenos químicos también llamados reacciones. Muy bien, vamos a retomar esta parte que habíamos comentado sobre la materia. Nosotros entendemos la materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Muy bien. Esto nos hace pensar lo siguiente. Estos marcadores son materia. El pizarrón es materia. Yo soy materia. ¿Por qué? Porque estamos ocupando un pequeño lugar en el espacio. Nosotros vamos a entender que la materia está formada por unas unidades llamadas átomos, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Para recordar lo que es un átomo, recordemos que es la parte más pequeña en que se puede dividir una materia. Y aquí tenemos el ejemplo del dibujo de un átomo, que es el más común que nos pueden poner en algún proyecto de ciencias o en cualquier libro de química, ¿verdad? Nosotros recordaremos a lo mejor este logo en series como Jimmy Neutron, la teoría del Big Bang y etcétera, porque son modelos que nos van a hacer entender precisamente esta ciencia. Ahora, nosotros tenemos que entender que la química tiene ramas, es decir, esta gran ciencia se va a dividir en 4 grandes ramas importantes. Vamos a tener primero, y aquí lo voy a anotar de otro color, la química industrial, que yo creo que es lo más común en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros al momento de usar algún shampoo, algún cosmético, beber alguna bebida carbonatada, algún alimento enlatado, prácticamente tenemos parte de la química industrial. Y la química industrial se encarga de producir y aparte de generar una ganancia o un beneficio para nosotros. Vamos a tener también, y nosotros creo que lo hemos estudiado para cuestiones del examen, lo que es la química analítica, ¿verdad? Cuando nos ponen un problema y nos dicen, ¿cuántos moles hay en 150 gramos de agua? Entonces tenemos que hacer cálculo. Tenemos nosotros que utilizar las fórmulas que comúnmente vienen del álgebra para poder llevar a cabo un análisis de la química. Por eso se llama química analítica, ¿verdad? Hay que echarle un poco al coco. Posteriormente, cuando nosotros hablamos de la biología, están involucrados procesos bioquímicos, como son el metabolismo. Aquí es donde comúnmente nos van a hablar del ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, ruta de las pentosas, etcétera, ¿verdad? El metabolismo, que puede ser generación de moléculas grandes o degradación de las mismas. Lo vamos a ver más adelante en las lecciones de biología. Y nosotros también vamos a hablar precisamente de los cambios físicos que van a ocurrir a nivel molecular. Para ello nos van a hablar de la físico-química, por ejemplo, que nos hablen sobre el estado de solidificación del agua, ¿no? Es decir, cuando el agua se hace un hielo y qué propiedades o cómo tenemos que hacer estas conversiones de temperatura para poder entenderlo. Ahora, si nosotros hablamos de lo que son los estados de agregación de la materia, seguramente recordaremos que desde la primaria nos enseñaron que hay un estado sólido, un estado líquido y un estado que es el gaseoso, ¿verdad? Ahora, a nosotros nos van a decir que hay un modelo que se llama modelo cinético de las partículas. Nos dicen que en el estado sólido, imaginemos que esto es una placa de algún metal, como a lo mejor el pizarrón, cualquier metal, ¿ok? Y la fuerza de cohesión de esas partículas están muy pegadas.
Por eso a temperatura ambiente los sólidos son duros, ¿verdad? Ahora, en el estado líquido vamos a tener esas moléculas, pero un poco más separadas entre sí. Por eso es que los líquidos pueden adoptar la forma de cualquier recipiente que los contenga. ¿Y qué pasa con el estado gaseoso? Muy bien, la energía cinética de sus moléculas es tan elevada que dicen que andan por aquí y por allá, ¿verdad? Rondando. Tanto que cuando van las partículas, chocan con el recipiente, rebotan y siguen su camino. Siempre están en constante movimiento, ¿verdad? Muy bien. Ahora, estos cambios a lo mejor recordaremos lo que era el ciclo del agua. El agua a temperatura ambiente es estado de agregación líquido. Para pasar a gas, nosotros vamos a tener que sufrir un proceso llamado evaporación. Es decir, se hace vapor, se hace gas. Ahora, cuando ese gas, es decir, las nubes, vuelven a ser líquido, se va a precipitar. A esto le vamos a llamar una condensación. ¿Sale, vale? Cuando el agua llueve y va a dar a las montañas, posteriormente se va en el caudal de los ríos, se va a los lagos o al mar. De líquido a sólido, obviamente se va a llamar solidificación. Es lo que pasa cuando nosotros hacemos hielo. ¿Sale, vale? Y cuando el hielo se vuelve a convertir en agua, vamos a tener algo que se llama fusión. ¿Sale, vale? Por eso nos hablan del punto de fusión y del punto de ebullición, ¿verdad? Que vamos también a checar un poco más adelante. Estos estados no precisamente tienen que seguir ese orden. Depende de la fuerza que se aplique en la reacción química para poder hacer lo siguiente. Podemos pasar nosotros directamente del estado sólido al estado gaseoso con un proceso llamado sublimación. ¿Ok? Así es como se llama. Muy bien. Si nosotros pasáramos del gas al sólido, obviamente es una sublimación inversa. En algunos libros a lo mejor lo pueden encontrar como deposición. ¿Sale, vale? Pero es más común sublimación y sublimación inversa. Bien. Ahora, para ya poder hablar de la química, tenemos que hablar de sustancias. Y la sustancia es precisamente un término que le damos a los compuestos que no conocemos. Muy bien. Por ejemplo, el agua es una sustancia, el cloro que usamos para limpiar es otra sustancia. Si no conocemos la fórmula o vienen nombres como acetaldehído, ácido acético, ácido muriático, etc., pues lo más común es nosotros decirles sustancias. Y a estas sustancias vamos a encontrar que existen de diferentes tipos, pero vamos a trabajar precisamente lo que son dos tipos. Las primeras se van a llamar sustancias puras y las segundas se van a llamar mezclas. Muy bien. Vamos a ver en qué se diferencia una sustancia pura de una mezcla, ¿va? Bien, aquí lo voy haciendo a modo de mapa mental para que sea un poco más sencillo trabajar con estos conceptos. Las sustancias puras se dividen en dos. Los primeros son llamados elementos y los segundos son llamados compuestos, ¿verdad? Eso ya suena a términos más utilizados en lo que es la química. Igual lo voy a poner aquí en cuadritos para llevar nuestro mapa mental y poderlo recordar. Muy bien, cuando nos piden a nosotros llevar una tabla periódica, nos dicen que es la tabla periódica de los elementos, ¿verdad? Aquí tengo esta que encontré, que precisamente dice tabla periódica de los elementos. Y aquí vamos a tener gran cantidad de elementos, de hecho son 118, ¿verdad? Que se pueden encontrar en este modelo científico. Pero también nosotros podemos agruparlos en moléculas que se conocen como diatómicas. Es decir, aquí tengo 2 hidrógenos y 2 oxígenos. A veces lo pueden representar así, de manera molecular, pero también podemos tenerlo con fórmula, ¿verdad? Que es directamente estas. Y es como vamos a encontrar nosotros los elementos en la naturaleza. Algunos como el cloro, más bien los halógenos, es comúnmente que pase así. Y vamos a tener lo que son los compuestos. En los compuestos es cuando tú mezclas uno o más elementos y aparecen ya moléculas diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el HCl, aquí tenemos el H2O, ácido clorhídrico, agua, y esta seguramente es alguna biomolécula. Tendríamos que contar
cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos tenemos. Estas vendrían siendo los dos tipos de sustancias puras, ¿verdad? Cuando es un solo elemento, a veces presentado en dos veces, dos de ellos, o cuando se mezclan, ¿verdad? Como el agua. Y posteriormente vamos a tener lo que son las mezclas. Aquí nosotros ya recordaremos que hay mezclas homogéneas y las otras mezclas llamadas heterogéneas. Muy bien. Homo es un prefijo que quiere decir igual, es decir, que solo van a presentar una sola fase. Y las heterogéneas van a presentar dos o más fases. Esto quiere decir que ya se van a distinguir los ingredientes que la conforman. Muy bien. A ver, si yo tuviera aquí un ejemplo, esto es agua y aceite, ¿qué sería? El agua y el aceite no se mezclan, ¿verdad? Por lo tanto, vendría siendo una mezcla heterogénea, ¿verdad? Muy bien. Tenemos aquí un café. El café obviamente es una mezcla que lleva agua, azúcar y café, a veces leche, ¿no? Pero se ve en una sola fase, se ve siempre de color café y por lo tanto, como no se distinguen sus fases, vendría siendo una mezcla homogénea. No todas las mezclas van a ser líquidas, hay algunas mezclas que pueden ser sólidas o pueden ser gases. Aquí, por ejemplo, si tenemos una ensalada, ahí se ve que está el jitomate, la lechuga, algunos otros ingredientes, ¿no?, que podemos tener. Por lo tanto, esto vendría siendo una mezcla heterogénea. Esto es lo que comúnmente nosotros vamos a trabajar. Posteriormente lo vamos a trabajar con fórmulas, pero es importante saber que la química se encuentra en nuestra vida diaria y por lo tanto, pues aparecen de esta forma, ¿verdad? Si nosotros vamos a la cocina y empezamos quizás a mezclar algún líquido, alguna receta que sepamos, pues estamos haciendo ya un cambio químico. Si nosotros freímos, por ejemplo, pollo, si calentamos un pan, si nosotros mezclamos el café, la leche, el refresco, entonces podríamos decir que prácticamente estamos haciendo una reacción química. Bueno, espero les haya sido fácil, que hayan recordado un poco y vamos a seguir con estas lecciones posteriormente. Mucho éxito, chicos.